democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos. Cordial saludo a amables oyentes de la Radio UNAD virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía. Nuestro saludo también para quienes nos escuchan en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. El tema del día en Construyendo Ciudadanía. El día de hoy trabajaremos barras del fútbol, consumo de drogas y violencia. Una puesta en escena desde algunas de las barras del fútbol de la ciudad de Medellín. El invitado del día en Construyendo Ciudadanía. Para ello nos acompaña el psicólogo y magíster Nicolás Ignacio Uribe Aramburo. Además de ser psicólogo y magíster, nuestro invitado es investigador y docente universitario en algunas de las universidades de aquí de la ciudad. Nicolás, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Vamos entonces a conversar hoy sobre barras de fútbol, violencia y consumo de drogas en algunas de las barras de la ciudad de Medellín. Gracias, Nicolás, a ti por aceptar la invitación que te hicimos en días pasados. Vale la pena manifestarle a nuestros oyentes que hace mucho rato teníamos esta deuda con nuestro invitado, debido a que particularmente le he hecho seguimiento al proceso investigativo y de discusión que viene realizando aquí en la ciudad de Medellín con esta temática tan propicia para nuestros días, en la cual nos estamos viendo abocados a que este fenómeno del barrismo juvenil, asociado con lo que él nos presenta, consumo de droga y de la violencia, hace parte importante de nuestra dinámica social. Pero antes de que él nos empiece a hablar de todo este proceso, quisiésemos conocer, Nicolás, acerca de tu recorrido personal, dónde te ubicas, qué haces, cómo empiezas en todo este proceso. Yo me gradué en psicología en el año 2002. A partir de allí comencé toda una labor de trabajo clínico, especialmente con niños víctimas de abuso sexual infantil, de maltrato, violencia intrafamiliar, y comencé pues a hacer todo un trabajo clínico comunitario en el sector de Llanaditas, parte alta, Las Golondrinas, el Pacífico, La Torre, con la fundación Las Golondrinas, que precisamente tiene el mismo nombre. Allí se comenzó a hacer un servicio de psicología que prestara pues no solamente digamos un servicio para los niños y niñas que habían sido abusados o víctimas de estos flagelos, sino en general para la población que habita en este sector, que es una población que ha sido normalmente víctima del desplazamiento forzado en otros departamentos del país. Entonces se comenzó a hacer todo un trabajo comunitario, pero también un trabajo clínico, y a la par se comenzó a hacer un trabajo educativo. Allí hay un colegio en el que entonces se comenzaron a adelantar procesos psicopedagógicos con los niños. Esa labor básicamente duró unos 4 años, se recopiló todo un material, toda una información sobre estos casos clínicos y la situación pues de cómo se adaptan personas desplazadas por la violencia a estos nuevos ambientes de la ciudad, donde pues vienen, como se sabe, a engrosar los cinturones de pobreza que se ubican pues en las comunas populares. Y de este trabajo pues luego se hizo una investigación que concluyó en el año 2009, que fue realizada en el marco de una maestría en psicoanálisis en el departamento de la Universidad de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia. Allí pues se formalizaron todos estos asuntos del maltrato infantil, de la violencia intrafamiliar,
desde una mirada psicoanalítica, pero que también abarcaba la psicología, la psiquiatría, la sociología, algo de la antropología. Y ya posteriormente pues también me desempeñé como psicólogo y como docente en programas como Jóvenes en Acción, que son programas que buscan promover la empleabilidad en los jóvenes en Colombia, así como la resocialización y reinserción de personas que han hecho parte de grupos paramilitares o guerrilleros o de bandas delincuenciales. Después de esa labor estuve un tiempo trabajando precisamente en Ipsicol con menores infractores, donde compartimos pues Juan Carlos y yo un trabajo casi que 2 años, los menores infractores y sus familias, que es un trabajo, digamos, que no solamente responde a las cuestiones legales, sino que busca o promueve, digamos, la reinserción también de estos muchachos, que vuelvan, digamos, a buscar otras oportunidades de vida, otras opciones de vida, que no vayan por la delincuencia, por la drogadicción. Y pues de toda esa experiencia de trabajo, ya pues luego, digamos, se decidió más bien ya tomar el camino de la docencia, y entonces hace más o menos 4 o 5 años me he dedicado básicamente a la docencia en diversas universidades, pero siempre con el interés de los estudios en que es la clínica, el trabajo comunitario. Y ya entonces por allá más o menos en el 2011 surge la idea, el interés de estudiar el fenómeno de la violencia en las barras de fútbol. Pues son reportajes que salen comúnmente en los noticieros ya desde hace varios años, y en la prensa, en la radio, y pues ese fenómeno de actualidad, y que es una problemática que hay que intervenir al observar pues que no había sido objeto de mucha investigación. Entonces pues propuse la idea de comenzar a investigar estos asuntos, inicialmente en la Universidad Luis Amigó, con el doctor Guillermo Castaño, que es el líder del grupo de investigación en farmacodependencias y otras adicciones. Ya ahí se fue, digamos, madurando la idea hasta que se comenzó pues ya a hacer la investigación propiamente dicha, que concluyó en el año 2012, y el año pasado y este año hemos estado pues ya publicando artículos, libros, para que se difunda, se divulgue el conocimiento que logramos construir a partir de la investigación. Interesante, pues como todo este proceso que nos estás contando, Nicolás, frente a tu recorrido inicial de intervención y de trabajo comunitario con población vulnerable, pensando en los diferentes grupos etarios, participando inicial desde los niños, pasando a adolescentes y posteriormente a personas un poco más adultas. Pero ese trabajo comunitario que tú realizas, ¿fue por azar o fue una vocación que surgió desde tu familia, que surgió desde alguna recomendación en particular de personas o de instituciones que pudiesen entregar a ti ese reto de construir ciudadanía a partir de esas propuestas que ellos te hacían? En principio, digamos que sí hay mucha influencia familiar. Mi padre fue un economista de la Universidad de Antioquia, y él allí todo el tiempo estuvo, digamos, difundiendo el conocimiento de toda la teoría del capital de Marx. Era un economista marxista, y pues tuvo también la posibilidad de ayudar en la creación de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, y en fin, digamos, un trabajo con todo el gremio de los educadores, y pues formando, digamos, a los nuevos economistas desde estas teorías, con un tinte precisamente, digamos, de cambio social, de crítica al capitalismo. Entonces pues sí, hubo mucha influencia de parte de él. Mi madre fue historiadora, también pues muy metida en todos estos cuentos del trabajo comunitario. De hecho, cuando llegó aquí a la ciudad de Medellín, fue haciendo una labor social en los barrios, en las comunas pobres. Y pues parte de eso que se inculcó en la familia, pues ya después se continuó con los estudios en psicología. Pues hay muchas corrientes en psicología, pero dentro de las que a mí más me llamaban también la atención están el psicoanálisis y la psicología social, y en especial la social comunitaria. Cuando comencé ya el trabajo propiamente, las instituciones en las que comencé a trabajar tenían esa vocación o esa misión. Por ejemplo, la Fundación Las Golondrinas es hecha precisamente para este tipo de poblaciones con múltiples carencias de todo tipo. Entonces se facilitó, digamos que las instituciones me permitieron adelantar este tipo de estudios, este tipo de trabajos, y en ese sentido pues fue como una conjunción de todo eso, de un interés personal, de algo de lo que se había inculcado ya en la familia, y en parte, digamos, de lo que son las necesidades sociales, o sea, el examinar uno el medio, y no solamente uno decir, digamos, a mí me gusta esto o aquello, sin que tenga nada que ver qué es lo que necesita la sociedad. Entonces creo que también los profesionales deben de priorizar
cuáles son las problemáticas más inmediatas que están afectando a las comunidades a las que pertenecemos. Y con base en eso entonces te ves interesado en profundizar en una de esas temáticas y es justamente la que nos vienes a compartir el día de hoy de las barras del fútbol, la mezcla que tienen esas barras con las drogas, con el consumo de sustancias psicoactivas y cómo eso genera violencia. Nos decías que perteneces al grupo de investigación de una de las universidades de la ciudad en el cual empiezas a hacer procesos de investigación, de análisis y que hoy en día han generado algunos productos tangibles que les han entregado a la comunidad científica. Esos productos nos decías que algunos son artículos de revista y tengo entendido que uno de ellos ya produjo un libro específico al respecto. Sí, el libro fue editado por la Fundación Universitaria Luis Amigó este año, hace aproximadamente 2-3 meses. Se titula Barras de fútbol, consumo de drogas y violencia, el caso de la ciudad de Medellín. También se han publicado algunos artículos, hay uno que está en Psicología desde el Caribe, que tiene un título similar, es algo así como Barras de fútbol, violencia y drogas. También en la revista de la Universidad Católica del Norte se publicó un artículo, ese se titula creo Agresividad, consumo de drogas en las barras de fútbol. También en la revista Poiesis de la FUNLAM hay uno que se titula Etología y psicoanálisis, una perspectiva sobre la violencia en las barras de fútbol. Se han comenzado a difundir, pero como dijiste bien, casi que en principio en la comunidad científica y académica, y en ese sentido pues hemos visto ahí digamos mucha restricción, porque la idea no es que solamente se quede ese conocimiento allí, sino que al contrario, se impacte un sector mucho más amplio de la sociedad. Lamentablemente cuando se iban a hacer la socialización de los resultados de la investigación, se convocó al gobierno, al Estado, se convocó a los clubes deportivos, a diversos sectores de la sociedad que hacen parte pues de esta problemática. Lamentablemente no hubo sino respuesta de las mismas barras de fútbol, de la Resistencia Norte, seguidores del Club Deportivo Independiente Medellín, y los del Sur, seguidores del Club Atlético Nacional. Pero, por ejemplo, de parte de la Alcaldía de Medellín, de parte del INDER, de parte de otras universidades, de parte de la Policía Nacional, de diversas instituciones que han debido, digamos, interesarse por el tema, no hubo respuesta alguna, como si no interesara, digamos, esta problemática. Pareciera que la problemática solo interesa cuando causa muertos, cuando hay heridos, es decir, cuando hay problemas. Pero, digamos, convocarnos y sentarnos a debatir, a hablar, a dialogar, ¿qué se va a hacer? Pareciera que no es del interés de muchas de las instituciones. Y al entender que ustedes vienen trabajando, y digo ustedes porque es un grupo de investigación formado al interior de la universidad, ese proceso que ustedes manejan, ¿cómo han dado a entender eso a esas entidades? ¿Qué acercamiento han tenido posteriormente al encontrar esa negativa o si se podría hablar de displicencia en el compromiso que le corresponde? ¿Qué resultados han obtenido? Cuando iba a empezar la investigación en el 2012, desde el 2011 ya nos habíamos comunicado con todas esas instituciones invitándolos a participar en la investigación. Ni siquiera les estábamos solicitando apoyo financiero, que es lo que digamos más comúnmente se hace. Solamente era invitándolos a participar, así pueden, digamos, brindar información. Había muchas formas de participar y no hubo, digamos, entonces como una muestra de interés. Cuando concluyó la investigación, que se les invitó, se les hizo partícipes, tampoco hubo, digamos, ninguna respuesta. Incluso hasta de los medios de comunicación locales se les invitó y ni prensa, ni radio, ni televisión. Fue, digamos, toda una desilusión para nosotros como investigadores el encontrar que los únicos que estaban interesados eran los propios barristas. Pero por eso mismo, digamos, hemos visto la necesidad de comenzar a seguir impactando por otros sectores o a estos mismos entidades, insistir y llamar la atención de que es una responsabilidad de ellos que tienen que interesarse por estos asuntos. Es muy curioso que incluso hasta la propia alcaldía, después de que acaba la investigación, le propone a la Universidad Luis Amigó hacer unos estudios sobre el barrismo, pero ni siquiera se nos contacta a los investigadores que habíamos hecho este primer estudio. Y en estos momentos están adelantando un proyecto sobre el barrismo donde no se nos tuvo en cuenta. Además de esos resultados que nos estás manifestando, ¿qué otros resultados encontraron
o qué otros hallazgos encontraron ustedes en ese proceso de indagación con las mismas barras? ¿Cuál fue el modus operandi? ¿Cómo fue esa ruta metodológica utilizada para poder determinar si hay o no hay esa relación entre barras del fútbol, droga y violencia? Bien, a ver, el equipo estaba conformado inicialmente por el doctor Guillermo Castaño, que él es médico, tiene, digamos, una formación en investigación muy cuantitativa, y mi persona, que voy más por la línea de investigación cualitativa. Después se nos unió la profesora Sandra Restrepo, ella es psicóloga cognitiva, y bueno, el proceso inicialmente de investigar iba a ser con una metodología totalmente cuantitativa, por lo cual se crearon 5 escalas psicométricas para evaluar qué relación podría haber entre el consumo de drogas y los comportamientos violentos en los miembros de las barras. Entonces se creó una muestra de más o menos, si mal no recuerdo, 580 personas que pertenecen a algunas de estas 2 barras, o la Resistencia Norte o los del Sur. Para contactarnos con ellos, pues algunos estudiantes de la misma universidad que hacen parte de las barras cumplieron el rol, digamos, de porteros, que nos abrieron, digamos, las puertas a las barras y nos fueron contactando con otros miembros de las barras, líderes, que ahora pasaban a ser informantes claves. Ellos nos dieron, digamos, toda la información de cómo pudiéramos recolectar esta información de una manera adecuada. Entonces, por una parte, ellos respondieron 5 cuestionarios, 580 barristas, sobre la relación entre drogas, el tipo de droga que consumían, si cuando consumían se tornaban violentos, si consumían en el estadio o por fuera, porque muchos consumen drogas, pero no todos lo hacen allí en el estadio. Y tampoco se puede generalizar que todos los miembros de las barras consumen drogas o que se comportan de forma violenta. Entonces, para poder comenzar a recolectar esta información se emplearon unas escalas psicométricas, pero a la vez se creó un grupo de 35 estudiantes que iban a ser entonces las veces de auxiliares de investigación. Nos fuimos entonces a recolectar información de primera mano con la técnica de la observación participante. Qué interesante todo esto que nos estás planteando, Nicolás, frente a las pormenores de la investigación, los cuales me gustaría que pudiésemos profundizar un poquito más allá después de que regresemos de este corte institucional, para posteriormente entrar ya en el proceso de analizar cómo desde toda esta propuesta se construye ciudadanía. Ya regresamos. La canción del día en Construyendo Ciudadanía. Sí, va, sos 004, así es, nada es lo que parece, BLS. Hip hop, sexo y violencia, una ecuación nefasta que todos conocemos por experiencia. Un movimiento subterráneo que vivimos para suplir la ausencia de valores o de modelos, yo qué sé, pero esta es mi generación. Una actitud repetitiva de autodestrucción es la lección que recibimos día tras día y que olvidamos con obstinación. No te hago la moral, soy el reflejo de la situación. 22 años y 2 hijos, bastantes cicatrices, rap y graffiti por pasión. Busco en un mundo paralelo la motivación. Aún no somos adultos y tenemos que criar a un niño. Madres adolescentes con un hijo fruto de la calentura más que del cariño. Lo digo en bruto, nadie usa condón. El sexo es mucho más intenso si no hay protección. Acción, eso buscamos fines de semana. Consecuencias, después de 9 meses un bebé viene a vivir el drama que le heredaron sus papás y ni siquiera el Dalai Lama te puede dar paz interior cuando en la noche estás solo en tu cama y piensas que será de su futuro. Duro, saber que le heredaste un peso más difícil de cargar que el yunque para Arturo. Que no hay mago Merlín para sacarlo del apuro. Ningún conjuro, ninguna magia milagrosa. Perdona a mis 2 hijos por esa pesada losa. Su papi trata de pedir disculpas con rimas o con prosa. Hay que vivir deprisa, cambiar la vida en rosa por la vida loca. Este es mi cuento de hadas de cloaca, mi viacrucis personal, mi búsqueda del santo grial. Porque esto es, Hip hop, sexo y violencia, nuestra cultura es el reflejo de esta sociedad en decadencia. Hip hop, sexo y violencia, rivalidad, irresponsabilidad, sirenas de ambulancia. Hip hop, sexo y violencia, nuestra cultura es el reflejo de esta sociedad en decadencia. Hip hop, sexo y violencia, rivalidad, irresponsabilidad, sirenas de ambulancia.
Hip hop, sexo y violencia es cuando vuelan las botellas, cuando las sillas se usan como armas, cuando la sangre corre en ríos entre un mar de lágrimas, cuando no brillan los anillos sino los cuchillos, cuando rivalidades grafiteras causan muertes verdaderas, cuando las manos se hacen puños y los puños se hablan, cuando los puños callan porque los calibres cantan, cuando las balas matan y las madres lloran, cuando los conciertos son bandas sonoras de películas reales sin segunda toma, donde el actor golpeado sí termina en coma, y esas escenas se repiten al final de cada fiesta, cada evento, y se convierten en mitología de pavimento, leyendas callejeras. Si crees que miento, lo siento, pero yo con la realidad tengo firmado un juramento. Le seré fiel hasta llegar al firmamento. No soy poeta, solo periodista. Llenar de imágenes tu mente es mi mayor conquista. Y si violencia rima con hip hop, entonces eso canto. Así es la vida y yo tampoco soy un santo. Tenemos mala imagen, mala prensa, un incierto por venir y la mirada tensa. Hablar de unión nadie lo piensa. Es la mentalidad de barrio, orgullo rima con venganza. Así es la vida en este microcosmo intensa. Mi gente vive inmersa en la espiral perversa de los negocios sucios para salir de la pobreza. ¿Cuántos amigos viven recluidos? ¿Cuántos cambian la escuela por vivir como bandidos? Y yo sigo caminando por las mismas calles con hip hop en los oídos. Bienvenidos al reino de los sueños inalcanzables y los golpes traicioneros, de los lyricistas incansables y los espíritus prisioneros. Porque esto es, porque esto es hip hop, sexo y violencia. Nuestra cultura es el reflejo de esta sociedad en decadencia. Hip hop, sexo y violencia, rivalidad, irresponsabilidad, sirenas de ambulancia. Hip hop, sexo y violencia. Nuestra cultura es el reflejo de esta sociedad en decadencia. Hip hop, sexo y violencia, rivalidad, irresponsabilidad, sirenas de ambulancia. Hip hop, sexo, violencia, agrégale ojos rojos, drogas sin conciencia, alcohol y adrenalina. No nacimos para la abstinencia, poca paciencia y poca tolerancia. Vapores tóxicos o líneas blancas, humos exóticos y voces roncas. Un panorama negro sin palomas blancas, y aún así lo disfrutamos, lo vivimos, no lo cambiamos, porque el hip hop también es vida. Es despertar con un propósito para aguantar el día. Es hacer mucho con muy poco, darle colores a este mundo opaco, causar dolores al conservador cardíaco, quemar neuronas escribiendo textos como este, grabar canciones y esparcirlas como peste, juntarnos los que somos, ir por lo nuestro cueste lo que cueste, robarnos la atención por más que nadie nos la preste, cambiar el rojo sangre en un azul celeste, buscar fortuna y que a Thalía le moleste. No somos nadie, vamos por todo, porque esto es. Dime cabrón, sin pensarlo más, dime cabrón, sin pensarlo más, dime cabrón, sin pensarlo más, dime cabrón, sin pensarlo más. El amor imposible. Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía. Continuamos en Construyendo Ciudadanía. Retornamos a nuestro programa Construyendo Ciudadanía, en el cual venimos hablando de las barras de fútbol, las drogas y la violencia. Ello nos lo viene significando nuestro invitado, Nicolás Uribe Aramburu, psicólogo y magíster. Nicolás nos había dejado provocados antes del corte institucional acerca de toda esa ruta metodológica que utilizaron para dar cuenta de los hallazgos que encontrar. Continúa entonces, Nicolás, con el proceso que nos venías manifestando. Luego de aplicar las escalas psicométricas, procedimos a recolectar información directamente en el campo, así como lo propone la investigación cualitativa. Entonces, escogimos la técnica de observación participante y con 35 estudiantes nos ubicamos en diversos sectores para observar directamente qué tipo de drogas se consumían, con qué frecuencia, si cuando había el consumo de drogas se presentaban también los fenómenos de la violencia, o por el contrario, los fenómenos de violencia se presentaban sin que necesariamente hubiera consumo de drogas. Entonces nos ubicamos en diversos sectores, por ejemplo, para seguir a los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, nos ubicamos detrás del obelisco en un sector donde típicamente se ubican ellos. Y esa información pues nos la habían dado los mismos líderes de las barras. Para observar a los del Nacional nos ubicamos en la carrera 70, que es el lugar pues donde ellos se emplazan. En el estadio entonces, dependiendo de quién jugara, nos ubicamos en una tribuna o la otra. Pues cuando jugaba Nacional nos ubicamos en la tribuna popular sur, y cuando jugaba Medellín en la tribuna popular norte, lo más cercano a las barras para poder, digamos, tener la información de primera mano. Y fueron más o menos 3 meses que estuvimos asistiendo, fueron como 8 o 9 partidos que hicimos el seguimiento y los observábamos antes de entrar al estadio 1 hora,
el tiempo que dura el partido, hora y media, y una hora después de que salían del estadio, a ver también pues cómo se presentaba esta relación con las drogas y con la violencia, si era más antes de los partidos, después de los partidos o durante el mismo partido. Y pues encontramos cosas muy interesantes, como que por ejemplo la droga más consumida antes y después de los partidos es el alcohol. Y eso se explica fácilmente en razón de que para ingresar alcohol al estadio pues es más complejo. Entonces durante los partidos disminuye el consumo de alcohol, pero antes de los partidos y después de los partidos hay muchísimo consumo de alcohol, es la droga más consumida. Y la segunda droga que más consumen, la marihuana, es digamos la segunda más consumida antes de entrar y después de salir del estadio, pero durante el partido es la droga que más consumen, o sea, es mucho más fácil ingresar la marihuana que el alcohol al estadio. Entonces dentro del estadio la droga que más consumen es la marihuana. En tercer lugar, pues ya teníamos los cigarrillos, el tabaco, o otras drogas como la cocaína. Más difícil fue, por ejemplo, rastrear el consumo de benzodiazepinas, de pastillas, que pues con la técnica de observación muy difícil pues captar ese tipo de cosas. Ahora, no siempre encontramos que cuando había consumo de drogas había comportamientos violentos. Todos los partidos siempre hubo consumo de drogas, cualquier persona que asiste al estadio lo puede corroborar, siempre hay consumo de drogas, antes, durante y después, pero no siempre hay comportamientos violentos. Y asimismo tampoco se puede generalizar y decir que todos los miembros de las barras son consumidores de drogas. Incluso Carlos Patiño, un investigador, un sociólogo de la San Buenaventura, él pertenece precisamente a una de estas barras y él me hacía ese señalamiento, no estigmatizar y generalizar más de lo que ya están estigmatizados los barristas. Porque si bien es cierto que hay estos problemas de consumo de drogas y de que en ocasiones se comportan de forma violenta, y no solamente hay disturbio en el sentido de riña, sino que cometen actos vandálicos, dañan separadores, dañan fachadas de las casas, fachadas de los locales comerciales, de las personas que trabajan o que habitan en el sector aledaño al estadio. También los barristas tienen una serie de proyectos y de labor social que no permite que se los catalogue, digamos, como un grupo de delincuentes o de personas que hacen simplemente daño y consumen drogas. De hecho, incluso parte de la investigación muestra que el fenómeno del barrismo es una situación moderna que ayuda a que los jóvenes construyan su identidad, así como anteriormente los chicos hacían parte de la famosa barra, la gallada, en el barrio, en la esquina, y a partir de allí se socializaban en la adolescencia y construyen su identidad. Hoy en día las formas en que construyen la identidad los jóvenes están ligadas a las barras de fútbol. Se sabe bien que algunos miembros de las barras de fútbol también pertenecen a bandas delincuenciales, pero no todo el que pertenece a una barra de fútbol ni pertenece a una banda delincuencial, ni es delincuente, ni consume drogas. En ese sentido, sí queríamos también destacar con la investigación que no se puede, digamos, generalizar. Hay que tener muy claro, digamos, que cuando un chico comete un acto delictivo en los sectores aledaños al estadio y tiene la camiseta del Nacional o del Medellín, no quiere decir que pertenezca a las barras. Fue muy curioso observar eso durante la investigación, cómo mientras están en el partido y la mayoría de los barristas están dentro del estadio, afuera del estadio deambulan muchos jóvenes, muchos adolescentes, con camisas de los equipos y claro, cometen actos delincuenciales como el hurto, atraco, nos tocó presenciar un intento de violación, iban a quemar un bus en una ocasión, pero no pertenecían a las barras de fútbol. Entonces la gente puede también generalizar y observar que alrededor del estadio hay muchos muchachos pidiendo dinero, es decir, en la mendicidad, atracando, robando, y entonces ese tipo de comportamientos los asocian con el barrismo y no necesariamente es así. De hecho, los mismos barristas han introducido cierto orden al interior de las barras y de los sectores donde se ubican, de manera que ellos mismos tratan de controlar que no vengan a pedir plata, a pedir limosna o a robar, a tratar de crear un cierto orden interno, porque con el solo uso de la fuerza pública, la policía, el SMART, no se puede, digamos, abarcar tanta gente. Estas dos barras prácticamente son casi 6.000 personas entre las dos barras. Entonces a veces incluso el mismo SMART no podía controlar a unas masas tan grandes compuestas por tantas personas. De allí la necesidad de concientizarlos y sensibilizarlos a ellos mismos, de que con su comportamiento pueden hacer que se aumente el estigma social o por el contrario, que la gente comience a darse cuenta que el barrismo no es solamente consumir drogas ni comportarse de forma violenta. Incluso el término barra brava, que viene de Argentina,
ha sido uno de los apellidos que han intentado quitar los propios barristas, eso de barras bravas, porque se comenzó a asociar entonces esa a la violencia, y ese no es la finalidad ni la función de la barra. Como pueden apreciar, amables oyentes, la temática que nos convoca el día de hoy, además de tener un interés suscitado en la dinámica social contemporánea de nuestros departamentos, ciudades y de país, nos presenta una situación bastante interesante dentro de la comunidad científica e investigativa, con resultados no salidos de una hipótesis, no salidos de una presunción que dice fulanito en la esquina o el señor de la barbería, sino que es todo un proceso investigativo, científico, técnico, con análisis que nos genera ya resultados propios que se pueden consultar, que se pueden evidenciar en todos los productos que ampliamente nos ha expresado Nicolás frente a este proceso. No te podrías ir, Nicolás, de este programa sin tratar de responder nuestra pregunta clave. ¿Cómo desde todo este proceso que ustedes desarrollaron se puede construir ciudadanía? Pues bien, la idea precisamente es esa, no crear más estigma con los barristas, sino al contrario, mostrarle a la sociedad que las barras tienen una función social, tienen la función de socializar a los jóvenes, y que por eso mismo la sociedad, el Estado y los mismos clubes de fútbol deben de interesarse por mejorar las condiciones de las barras, o como decía el gran sociólogo McDougall, el nivel de organización de las barras. Los muchachos nos decían, por ejemplo, que ellos querían hacer una carnetización para tener mayor control de las barras. Ellos mismos han creado unas mesas de trabajo, pero lamentablemente todavía la sociedad parece que no ha visto el interés o la necesidad de tener que apoyarlos, de destinar recursos para que estas barras dejen de ser, digamos, entonces agrupaciones que se conducen de forma violenta como animales salvajes, y más bien cumplan esa labor social de que ayuden a los jóvenes a construir su propia identidad, y una identidad en la cual el deporte, digamos, pase a primer plano, más allá del consumo de las drogas, que precisamente, digamos, la barra lo que más destaca es eso, la función de seguir al equipo, de apoyar al equipo, y el deporte pues como un estilo de vida saludable, que es una opción de vida para los jóvenes de nuestra ciudad. Agradecemos a nuestro invitado Nicolás Uribe Aramburo por compartir con nosotros todas estas conclusiones, hallazgos a los que llegaron después de todo ese arduo proceso investigativo para dar un producto que, según se nos antoja pensar, y que él nos lo propuso en su discurso, no para aquí, sino que seguirá en otros tantos espacios, contextos, para poder seguir desarrollándole. Nicolás, muchas gracias. A ti, Juan, muchas gracias. De igual manera agradecemos a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández que nos acompañaron en el Control Master, y a ustedes, amables oyentes, que nos siguen sintonizando. Los esperamos en un proceso más de Construyendo Ciudadanía en una próxima emisión. No olviden que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz. Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.